Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muy buenas tardes, señores magistrados, público en general. Damos inicio a la sesión pública convocada para esta fecha. Señor secretario general de Acuerdos, sírvase a sentar en el acta respectiva la existencia del quórum y proceda a dar cuenta de los asuntos a analizar y a resolver en esta sesión pública. Con su autorización, señor presidente, se toma nota en el acta que se levanta de esta sesión pública de la existencia del quórum para sesionar válidamente, toda vez que se encuentra debidamente integrado este tribunal. Los asuntos a analizar en la presente sesión son los siguientes: JDC 26/2015, cuyo recurrente es José de Jesús García Piedra. La autoridad responsable es la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. El tercer interesado no compareció y el magistrado ponente es el doctor Roberto Eduardo Sigala Aguilar. El segundo asunto es el JDC 28/2015. El recurrente es Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo. El Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz es la autoridad responsable. El tercero interesado no compareció y el magistrado ponente es el doctor José Oliveros Ruiz. Estos asuntos fueron publicados en los estrados de este tribunal con la debida oportunidad. Es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. El primer asunto a tratar está a cargo de la ponencia del suscrito, por lo que le voy a pedir al secretario, licenciado Enrique Luna, que dé cuenta de las constancias antes de entrar a la discusión y al estudio del mismo. Con su autorización, magistrado presidente. Señores magistrados, se da cuenta el Pleno con las actuaciones y el proyecto de resolución del expediente identificado con la clave JDC 26/2015, relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales promovido por José de Jesús García Piedra, en donde el recurrente identifica como acto reclamado el listado de folios de las y los aspirantes que no cumplieron con los requisitos y no pasan a la siguiente etapa del procedimiento de selección de integrantes de los consejeros distritales para el proceso electoral ordinario 2015-2016. Ahora bien, el Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación de conformidad con lo dispuesto por los artículos 66, apartados B, de la Constitución Política de la entidad. Primero, fracción cuarta; segundo, 348, 349, fracción tercera, 354 y 404 del Código Electoral Local, por tratarse de un juicio para la protección de los derechos político-electorales promovido por un ciudadano. En el caso que nos asiste, no advertimos causa de improcedencia alguna, mucho menos se invocó por la autoridad señalada como responsable. Por tanto, se pone a consideración el estudio de fondo en los siguientes términos. En esencia, la litis aquí planteada se constriñe en analizar la legalidad de la determinación de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Consejo General del Organismo Público Local Electoral, de señalar que el hoy actor, en su solicitud de registro para ocupar algún cargo de consejeros distritales y municipales de dicho órgano electoral, no cumplió con el requisito de contar con credencial para votar con domicilio en el estado de Veracruz. Esto es así en virtud de que la autoridad responsable justifica en su informe circunstanciado que la lista de folios de los aspirantes que no cumplieron con los requisitos legales no pasan a la siguiente etapa. En el apartado de observaciones que corresponde al aquí promovente, señala que en el expediente no cuenta con credencial para votar en el domicilio en el estado de Veracruz y que de conformidad con la legislación federal es obligación de los ciudadanos dar aviso al Registro Federal de Electores del cambio de domicilio o residencia, para que de esta manera se mantenga actualizada la información del padrón electoral. Razonamientos con los cuales la autoridad responsable llega a la conclusión que para poder probar que un ciudadano se encuentra debidamente inscrito en el padrón electoral implica tener un domicilio actualizado en la credencial para votar, requiriendo la presentación de esta para hacer prueba plena de la residencia que se exige, para poder cumplimentar con el requisito exigido. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado Enrique. En relación con el presente asunto, es de la opinión del suscrito que el criterio vertido por la autoridad responsable se contrapone
al criterio adoptado por nosotros y que genera firme convicción de que los agravios del promovente deben de calificarse de fundados. Esto atendiendo a lo siguiente. En primer término, como es del conocimiento de los aquí presentes, como ya lo ha determinado la Sala Superior al resolver los diversos juicios de los derechos políticos electorales del ciudadano bajo los números 671/2012 y 900/2015, es preciso que distingamos dos cuestiones fundamentales. Por una parte, el tema de la residencia efectiva y por la otra, la doble función de la credencial para votar. En efecto, por un lado, para acreditar la residencia, el recurrente adjuntó a la solicitud de registro diversos medios de prueba que obran en copia certificada en el expediente en el que se actúa, los cuales constan de un comprobante de domicilio consistente en un aviso de recibo por parte del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz, Boca del Río, Medellín, a nombre del actor José de Jesús García Piedra, con domicilio en Palmasola, número 447, Manzanillo y Puerto Espada, Playa Linda, en esa ciudad. Al igual que también exhibe una constancia de residencia expedida por la Dirección de Gobierno de la ciudad de Veracruz, en la que hace constar el domicilio del promovente coincidiendo con la primera documental descrita. De lo anterior, somos de la idea que el actor sí acredita de manera plena que es vecino del distrito electoral local para el que pretende ser designado en el estado de Veracruz con una antigüedad mayor a los 3 meses, como lo exige la convocatoria para la designación a los cargos en comento, con las documentales que corren agregadas al presente expediente. De ahí que se considera que dichos requisitos se encuentran plenamente acreditados, pues como vimos, se adjunta a la solicitud de registro diversos medios de prueba, los cuales constan tanto del comprobante de domicilio consistente en un aviso de recibo del Sistema de Agua y Saneamiento, así como también la constancia de residencia expedida por la Dirección de Gobierno de la ciudad de Veracruz, en la cual hace constar esa misma residencia. Así tenemos que esto resulta válido de conformidad con la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior respecto de las certificaciones expedidas por autoridades municipales con facultades legales para acreditar domicilio, residencia o vecindad, la cual se publicó con el rubro certificaciones municipales de domicilio, residencia o vecindad. Su valor probatorio va a depender de los elementos en que se apoye. Por otro lado, como ya se dijo, esta misma Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido reiteradamente el criterio según el cual la credencial para votar tiene actualmente una doble función, en cuanto a documento oficial necesario para ejercer el sufragio y en cuanto a medio de identificación oficial hasta en tanto no se expida la cédula de identidad ciudadana, protegiendo los datos personales relativos al domicilio completo por autodeterminación de los propios ciudadanos. De acuerdo con esto, la credencial para votar constituye el documento indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio tanto activo como pasivo, en el entendido de que los datos que contiene, aunque se refieren al domicilio, no producen los efectos de una constancia de residencia, la cual tiene que ver con el tiempo efectivo en que los mismos han residido en el lugar determinado. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto existen criterios del máximo órgano jurisdiccional federal, en el sentido de que si algún ciudadano no cuenta con su credencial para votar y su respectiva inclusión en la lista nominal de electores correspondiente a la sección electoral de su domicilio, no podrá ejercer su derecho de votar ni de ser votado. También lo es que de un nuevo análisis a partir del caso en concreto, se conduce a sostener que se trate de una consideración absoluta o categórica que es preciso especificar, toda vez que los derechos a votar en las elecciones populares y ser votados para todos los cargos de elección popular, si bien se han considerado bajo una misma óptica en relación con los requisitos necesarios para ello, como se desprende, por ejemplo, de una interpretación literal de lo dispuesto por el artículo 9, párrafo 1, inciso B de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tienen requisitos diferenciados. Particularmente para ejercer el derecho humano de ser votado o, como en el presente caso, de instaurarse como una autoridad electoral encargada de vigilar el sano procedimiento del proceso electoral. El requisito consistente en contar con credencial de elector para votar, cuyo domicilio corresponde al distrito electoral de su residencia, no constituye un requisito sustancial, sino solo instrumental, pues como acontece en el presente caso, el actor tiene acreditada su residencia efectiva en la demarcación correspondiente y cuenta con esa credencial para votar. De esta manera, se considera que en la especie el requisito establecido por la autoridad responsable
a juicio de esta ponencia, carece de sustento jurídico, pues esta autoridad interpreta de manera errónea los requisitos establecidos en la convocatoria que se estableció para tal efecto, como lo es el contar con credencial para votar con domicilio en el Estado de Veracruz o del lugar en que se pretenda ser designado. Llegamos a esta conclusión porque dicha convocatoria exige, entre otros, los siguientes requisitos: ser vecino del distrito electoral para el que se pretende ser designado y estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con una credencial para votar. Lo cual, como ha quedado demostrado, por una parte, el actor demuestra ser vecino del distrito electoral para el que se pretende que ser designado con el aviso de recibo que fue expedido por el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz, Boca del Río y Medellín a su nombre. Además, que tiene una constancia de residencia expedida por la Dirección de Gobierno de la Ciudad de Veracruz, en la que hace constar esa misma residencia. Además, que también presentó una credencial de elector con la cual acredita sí estar inscrito en el Registro Federal de Electores. Es por ello que consideramos que queda demostrado que la convocatoria de referencia establece, entre otros, dos requisitos indispensables que son distintos e independientes, como lo son el ser vecino del distrito electoral para el que se desea ser designado, y el otro es el estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con la credencial para votar. De manera que si el promovente acredita su residencia en el Estado de Veracruz, como ya quedó demostrado, y además consta en el expediente que se actúa el acuse de recibo de la documentación presentada con motivo de su registro, en el cual consta haberse recibido la copia por ambos lados de la credencial para votar vigente, es evidente que el ciudadano recurrente sí cumple con los requisitos de residencia en el Estado de Veracruz por una parte y por el otro el de estar inscrito en este Registro Federal de Electores. En ese orden de consideraciones, lo que se propone es declarar fundados los agravios expuestos por el ciudadano recurrente y revocar y dejar sin efecto la resolución impugnada emitida por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en la cual se tuvo por improcedente la solicitud de registro para aspirante a integrar los consejos distritales del citado organismo público electoral. Lo anterior, para que el Consejo General del Organismo Público Local Electoral lleve a cabo las acciones y ajustes necesarios, vinculándolo a quien sea procedente para efecto de que proceda dentro de un plazo razonable a otorgar este registro correspondiente para que José de Jesús García Piedra pueda presentar el examen de conocimientos que se aplicó el 5 del presente mes y años y deba informar a este tribunal sobre el cumplimiento dado a la misma, acompañando las constancias que así lo acrediten. Por mi parte es todo, señores magistrados, no sé si gustan hacer alguna análisis o discusión respecto del tema. Por favor, magistrado Javier. Sí, gracias. Brevemente, creo que conviene también resaltar que el expediente que ahora está en análisis es derivado de la remisión que en su momento hizo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial a este tribunal. La importancia de este asunto radica en dos vertientes. Una, que con esto se genera un precedente en el sentido de que ningún acto de autoridad está libre del escrutinio o de la revisión jurisdiccional. ¿Por qué? Porque en este caso el acto no deriva propiamente del Consejo General del OPLE, sino deriva propiamente de una de sus comisiones. Entonces, quizás en una aplicación estricta de la norma pareciera que es improcedente el juicio. Sin embargo, en acatamiento a lo que estableció el órgano jurisdiccional federal, estamos ahora sentando un precedente de cómo los actos de las comisiones también pueden ser susceptibles de revisión en cuanto a su legalidad, y en este caso yo iría un poco más allá, en cuanto a su constitucionalidad. Ningún acto de autoridad, y esto hay que decirlo claramente, puede estar ajena a la revisión y al control jurisdiccional. Y el segundo elemento que creo que también es de relevancia y que genera este precedente son los efectos de la credencial de elector para la acreditación de la residencia.
Creo que con esto queda superada la falsa creencia de que la residencia se puede o se debe acreditar con la credencial de lector. La credencial de lector tiene fines prácticos, tiene efectos legales, tiene efectos para lo que está diseñada. Pero el tema de residencia, como lo probó el ciudadano que aquí actuó, puede válidamente acreditarse con otros medios de convicción. Y con esto evitamos establecer un criterio discriminatorio y sobre todo que tratamos de ser garantes de los derechos político-electorales del ciudadano, que en este caso, aunque no es ni de votar ni de ser votado, pero sí es para la posible integración de un órgano electoral. Entonces creo que esa es la relevancia que tiene este asunto. Es cuanto, señor presidente. ¿Alguna opción? En términos de lo manifestado por los señores magistrados aquí presentes, se considera suficientemente discutido el proyecto de resolución, por lo que solicito al secretario general de Acuerdos reciba la votación nominal. Con su autorización, señor presidente, procedo a recabar la votación nominal. Magistrado José Oliveros Ruiz. Con el proyecto. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto, señor secretario. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con el proyecto. Señor presidente, informa usted que el proyecto de resolución a su cargo ha sido aprobado por unanimidad de votos. El segundo asunto a tratar está a cargo del magistrado José Oliveros Ruiz, por lo que se concede el uso de la voz al licenciado José Antonio Hernández Huesca, secretario proyectista, para que dé cuenta con las constancias pertinentes. Con su autorización, señores magistrados. El asunto de cuenta, del cual sus datos de identificación ya han sido precisados, es promovido en contra de los lineamientos generales aplicables para el registro de candidatos independientes en el estado de Veracruz, como la convocatoria derivada de los mismos, emitidos por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral en el estado, impugnando diversos apartados y requisitos establecidos en los lineamientos y convocatoria. Previa verificación que en el asunto de cuenta no existe ninguna causa para declararlo improcedente y que además se cumplen con los requisitos de procedibilidad, se propone el estudio de fondo del asunto en los términos siguientes. Por cuanto hace los agravios primero y segundo, que por cuestión de método y economía procesal su estudio se hace de forma conjunta, en esencia, el actor alega que los plazos para los actos previos al registro de candidaturas independientes, como para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para los candidatos a diputados, resultan insuficientes para cumplir con los requisitos que implican tales plazos, además de considerarlos diferenciados con el ámbito federal y en particular respecto del permitido a los candidatos a gobernador. Estos agravios se consideran inoperantes. Como se detalla en el proyecto, el actor refiere que la aprobación de los lineamientos y convocatoria impugnados se debieron haber aprobado en los mismos plazos que se aprobó la convocatoria para candidatos independientes a diputados del pasado proceso electoral federal, es decir, con mayor anticipación, pues estima reducido el tiempo para presentar los documentos de la primera etapa de registro, para lo cual expone una cronología de tiempos de aproximadamente 23 días, que en su opinión le representará el trámite ante las diversas oficinas públicas para la obtención de cada uno de los requisitos que debe cumplir para la presentación de su manifestación de intención a participar como aspirante a candidato independiente a diputado local. También argumenta que el periodo para recolectar las firmas de apoyo para el candidato a diputado local, solo 30 días, cuando para el candidato a gobernador y para diputado federal es de 60 días, lo que dice atenta con un criterio de igualdad de participación, resultando en ambos motivos de inconformidad que el actor supone, sin acreditarlo en forma alguna, que los plazos referidos pueden resultar insuficientes para su interés de una candidatura independiente. Una vez analizados el marco normativo relacionado con este tema, efectivamente se advierte una serie de elementos objetivos que se deben cumplir en los plazos señalados, a efectos de que la autoridad administrativa electoral tenga por efectiva la manifestación de intención para ser aspirante a candidato independiente, como para la obtención de firmas de apoyo ciudadano. Lo inoperante deriva porque lo alegado se trata de manifestaciones de carácter subjetivas y contingentes, es decir, que pueden o no concretarse en la realidad, ya que en todo caso dependerán de las actuaciones oportunas y diligentes que lleve a cabo como aspirante a candidato para cumplir con todos los trámites establecidos en la norma. En el caso
aun cuando el ciudadano inconforme aduce que los plazos previstos en la convocatoria son insuficientes para cumplir con los requisitos legales exigidos, no acredita en forma alguna que a la fecha haya realizado algún acto tendiente para obtener, tramitar o, en su caso, validar lo referente a las exigencias del órgano electoral local, lo que impide inferir si es o no diligente en lo ordenado por la autoridad. Por tanto, ante la falta de un acto concreto de afectación por la aplicación de la indicada convocatoria, no es posible resolver sobre la razonabilidad o no de los plazos otorgados para lograr ser aspirante a candidato independiente y obtener las firmas de apoyo ciudadano. Es decir, deviene inviable analizar si la supuesta insuficiencia de tiempos que argumenta efectivamente sucederá, cuando no existen elementos concretos que permitan arribar a la convicción que por el ciudadano interesado se hayan practicado actos que demuestren que sus actuaciones sean oportunas y diligentes y que pese a tal actuar no le es posible cumplir con los requisitos exigidos en los plazos concedidos. Así, en aras de la certeza que debe primar en todos los actos de un proceso electoral, este tribunal no podría modificar los plazos reclamados basado en simples apreciaciones subjetivas e inciertas que pueden concretarse o no, máxime que la mayor amplitud de un plazo para el cumplimiento de determinados trámites o requisitos no es garantía de que se cumplan cuando depende específicamente de la actuación cierta, pertinente y diligente del obligado a cumplirlos. Pues tratándose de problemáticas relacionadas con la satisfacción de requisitos para la obtención del registro de candidaturas independientes, la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sustentado que éstas deben ser estudiadas por cada caso en el momento que sucede, resolviendo que para hacer pronunciamientos en asuntos como el que nos ocupa, supuesta insuficiencia de plazos, debe analizarse siempre si el ciudadano ha realizado de manera diligente todos los actos que estaban a su alcance para poder ejercer válidamente su derecho a ser votado, a fin de establecer si el incumplimiento efectivamente obedece a motivos ajenos a la voluntad del justiciable. De igual manera, resulta inoperante lo alegado por el actor en cuanto a los periodos diferenciados entre el candidato independiente a gobernador y diputado local para la obtención de apoyo ciudadano. Lo anterior, en razón de que los objetivos y requisitos de ambos procesos en la obtención del apoyo ciudadano son distintos, pues el tiempo requerido para la obtención de apoyo ciudadano para un candidato a gobernador no representa ninguna desventaja para el candidato a diputado local, ya que el plazo de que dispone este último para los mismos efectos se circunscribe única y exclusivamente a los ciudadanos que corresponden al ámbito geográfico o límites territoriales del distrito electoral local respectivo. En cambio, para un candidato a gobernador deberán corresponder a la totalidad de los ciudadanos del ámbito geográfico de todo el Estado. Por ejemplo, de acuerdo con la lista nominal de electores con corte el 31 de agosto de este año, quien aspire a contender a diputado en el distrito electoral de Veracruz, por citar el distrito con mayor cantidad de electores, solo necesitará las firmas de apoyo de 6.586 ciudadanos. Por su parte, quien aspire a contender a gobernador requerirá las firmas de apoyo de 165.578 ciudadanos de la totalidad de electores del listado nominal en esta entidad, lo que significa que el hecho de que el plazo de obtención de apoyo ciudadano para un candidato a gobernador sea mayor al plazo para los ciudadanos que aspiren a una candidatura de diputado local, en concepto de este órgano jurisdiccional, en modo alguno representa un rompimiento al criterio de igualdad en un proceso de recolección de firmas de apoyo ciudadano, pues, como se detalló, se trata de candidaturas y procedimientos electorales con objetivos completamente diferentes, sin que puedan impactar sus plazos diferenciados de modo negativo en el goce de algún derecho político electoral del promovente. Por cuanto hace al agravio relativo a que no es posible diferenciar el financiamiento público y privado y que se debió establecer un tope de campaña general para de ahí fijar un porcentaje de financiamiento privado para la obtención de firmas, el agravio se considera infundado. Del análisis de las normativas aplicables al caso, se advierte que las reglas para el financiamiento público y privado a que tienen derecho los candidatos independientes, dispuestas en los lineamientos, se establecen en términos de los dispuestos por el Código Electoral de Veracruz, previendo que los candidatos independientes tienen derecho a obtener financiamiento bajo el régimen público y privado, que el financiamiento privado se constituye con aportaciones de origen lícito del candidato independiente y sus simpatizantes, el cual no podrá rebasar el 10% del tope de gastos de la elección de que se trate, que es atribución del Consejo General del órgano electoral determinar el tope de gastos equivalentes al 10% del establecido para las campañas inmediatas anteriores según la elección de que se trate.
que el financiamiento privado se destinará para los actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano y que el financiamiento público se destinará para sus gastos de campaña. Es así que en la base tercera de la convocatoria, la responsable determinó los topes de gastos de los aspirantes a candidaturas independientes en el proceso de obtención de firmas, equivalente al 10% del establecido para las campañas inmediatas anteriores, estableciendo que el tope de gastos para los aspirantes a candidatos independientes al cargo de gobernador asciende a 5.210.218.10 pesos, mientras que el tope de gastos para los aspirantes a candidatos independientes al cargo de diputado por el principio de mayoría relativa en total asciende a 4.351.638. De lo anterior, se puede concluir que no existe el error o confusión que alega el promovente de la autoridad responsable, pues como se detalla en el proyecto, sí es posible diferenciar y entender el financiamiento privado y público, así como por qué se determinaron las cantidades señaladas como topes de gastos para los candidatos independientes a gobernador y diputados de mayoría relativa. A mayor abundamiento, en el proyecto se precisa que existe criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la acción de inconstitucionalidad 50/2015 y sus acumuladas, en la que se pronunció sobre la validez del artículo 293 del Código Electoral de Veracruz, el cual dispone que el financiamiento privado se constituye por las aportaciones que realicen los candidatos independientes y sus simpatizantes, el cual no podrá rebasar en ningún caso el 10% del tope de gastos para la elección de que se trate. Por tanto, tiene validez constitucional dicha norma. Estas consideraciones, aplicadas al caso, confirman que la diferencia del financiamiento de los candidatos independientes en comparación con el financiamiento público y privado de los partidos políticos no resulta inequitativo, al considerar que la regulación sobre el financiamiento de los partidos políticos es muy diversa, tratándose de candidatos independientes, pues en este caso el límite al financiamiento privado está determinado en función de un porcentaje del tope de gastos de campaña para la elección de que se trate, mientras que para los partidos políticos se trata de límites anuales diferenciados de financiamiento proveniente de militantes, candidatos o simpatizantes. A ese respecto, la misma Suprema Corte, al resolver las diversas acciones de inconstitucionalidad 32/2014 y su acumulada, así como la 56/2014 y su acumulada, ha sostenido que los argumentos que plantean violaciones al principio de equidad o de igualdad por el trato diferenciado que las legislaciones electorales dan a los candidatos independientes frente a los partidos políticos, en realidad parten de un ejercicio de comparación entre sujetos desiguales, pues los partidos políticos y los candidatos independientes están en una situación distinta, de tal forma que no se puede exigir que la legislación trate igual a sujetos de derecho que por su propia naturaleza son diferentes. Además, que los requisitos que la Constitución Federal y la Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prevén para las candidaturas independientes no limitan en modo alguno el contenido de las legislaciones locales en materia de candidaturas independientes, ni constituyen un modelo único y obligado al cual deban ceñirse. De ahí que la responsable no se encontraba obligada a establecer un tope de campaña para los candidatos de los partidos y los candidatos independientes, en los mismos términos que el pasado proceso electoral federal. Respecto al agravio relativo a que el formato para solicitar el apoyo ciudadano no debe tener inserto el logotipo del organismo público electoral local, resulta fundado. En primer término, porque no existe disposición legal que obligue a colocar el logotipo del organismo público electoral local en el formato para recabar firmas de apoyo ciudadano a fin de que los interesados en postularse como candidatos independientes puedan obtener su registro, pues es inexacto lo argumentado por la responsable respecto a que el formato de referencia por sí mismo puede dar certeza, equidad y agilidad a los actos que realizan las y los aspirantes a una candidatura independiente, ya que la certeza y la equidad a que se refiere se obtiene a través de todo el proceso que se realiza antes del registro, durante el registro y posterior al registro de los ciudadanos con aspiraciones político-electorales. Así, al colocar el logotipo del órgano electoral en el formato impugnado, lejos de dar certeza, equidad y agilidad al proceso de recolección de firmas, puede causar confusiones al ciudadano al tratarse de un documento oficial, lo que se traduce en un obstáculo para los posibles aspirantes a un puesto de elección popular. Pues además de convencer a la ciudadanía para firmar el mencionado formato,
también tiene la doble labor de explicar que la firma que solicitan no los vincula u obliga a votar de determinada forma en la jornada electoral. Al efecto, este órgano jurisdiccional, con el objeto de constatar ex oficio si la convocatoria emitida por la responsable de establecer un formato específico para que contengan las cédulas de apoyo a los ciudadanos aspirantes a candidatos independientes resulta razonable y es convencional, examina detalladamente en el proyecto si el formato cumple los requisitos para que dicha medida no pueda ser considerada arbitraria, para lo cual se realiza un análisis pormenorizado de las normas legales que regulan ese tipo de actos administrativos electorales, derivando que el órgano electoral responsable, al establecer el formato que nos ocupa, con la inclusión del logotipo institucional del referido órgano, es evidente que incurrió en un exceso. Lo anterior bajo un test de razonabilidad que se plantea en el proyecto, donde se determinó que la medida no es idónea, en virtud de que no existe disposición legal que obligue a colocar el logotipo del OPLE en el formato para recabar firmas de apoyo ciudadano para los candidatos independientes, que no es necesaria, pues la verificación de los requisitos de los ciudadanos que otorgan su apoyo al aspirante pueden ser verificados en cualquier formato que presente el ciudadano interesado, siempre que del mismo se puedan extraer los elementos básicos, como nombre completo, clave de lector y firma autógrafa, siendo que si bien tratándose de candidaturas independientes es necesario evidenciar que se cuenta con un respaldo mínimo por parte de la ciudadanía. Y no es razonable en la medida que impone una carga desmedida, excesiva e injustificada, pues la causa primordial en que se funda, que es verificar la base social del apoyo al aspirante, se puede alcanzar por otros medios, entre ellos un formato libre elaborado por el aspirante, siempre que del mismo pueda advertirse los requisitos mínimos para garantizar la certeza de las firmas de apoyo. Por tanto, lo procedente es modificar la convocatoria impugnada para los efectos que de manera específica se detallan en el apartado correspondiente del presente proyecto de resolución sometido a su consideración. Por último, por cuanto hace al agravio relacionado con el requisito de modelo único de estatutos para la creación de una asociación civil y que se establece en la convocatoria que se viene analizando, resulta infundado. Si bien el actor no es claro en exponer el motivo de su inconformidad, de su interpretación se advierte que esencialmente se duele de que la asociación civil no solo debe existir para el proceso electoral local y tiene que ser nueva, y que existe una confusión entre la creación de una organización de la sociedad civil y una asociación civil, con la sola finalidad de concretar una candidatura independiente que sea fiscalizable. Por principio, debe decirse que la forma de creación de una persona moral constituida bajo la forma de una asociación civil no está determinada por la convocatoria impugnada, toda vez que la forma de organización de dicha persona moral para obtener el estatus de aspirante a candidato independiente está determinada por el artículo 266 del Código Electoral de Veracruz, que es similar con lo dispuesto en el artículo 368 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con la salvedad que es facultad del Instituto Nacional Electoral establecer el modelo único de estatutos de la asociación civil en tratándose de elecciones federales. Normativas analizadas que señalan con claridad que la asociación civil que se impone como requisito para obtener el estatus de aspirantes a candidato independiente deberá tener el mismo tratamiento que un partido político en el régimen fiscal, disposición que es congruente con la integración mínima de la asociación que impone la propia norma, que debe estar integrada, además del aspirante candidato independiente y su representante, por el encargado de la administración de los recursos de la candidatura independiente, siendo evidente que la exigencia de creación de una asociación civil obedece única y exclusivamente a la necesidad fáctica y jurídica de distinguir el peculio de la persona física aspirante a candidato independiente de los recursos que obtenga para financiar su pretensión de participación política independiente y de esta manera hacer posible la fiscalización de los recursos que reciba y erogue el aspirante y eventual candidato independiente. Además, al adoptarse este modelo de fiscalización y equiparar a la asociación civil en cuestión a los partidos políticos en el régimen financiero y fiscal, se permite proteger los datos personales y la intimidad de la persona física aspirante a candidato independiente, pues si bien es deseable que todo candidato se conduzca con absoluta transparencia e inclusive haga pública su declaración patrimonial, esta es una determinación que queda a discreción de cada ciudadano que participe como candidato, sea abanderado por un partido político o por la vía independiente, por lo cual se hace necesario que se distinga entre la persona física sujeta de derecho privado del aspirante a candidato independiente que mediante la ficción de la persona moral, asociación política en este caso,
se erige en persona de derecho público equiparada por Ministerio de Ley a los partidos políticos para efectos del cumplimiento de obligaciones de fiscalización y transparencia. Así pues, si se toma en cuenta que la persona jurídica que exige la norma en cuestión se crea ex profeso para hacer posible la fiscalización de los recursos que obtenga y erogue el aspirante y eventual candidato, es equiparable a un partido político. Es evidente que su objeto y en consecuencia su duración es limitada, pues en todo caso la asociación civil no constituye una estructura de apoyo operativo como ocurre en el caso de los partidos políticos. En ese sentido, la persona moral que se crea para efectos de fiscalización de los ingresos y gastos que erogue el aspirante sea necesariamente bajo la figura de una asociación civil y no se permita la utilización de otro tipo de organización de la sociedad civil para fines de participación política por la vía independiente. Esto en modo alguno le causa perjuicio al promovente, pues como se detalla en el proyecto, se sostiene que la obligación de crear una asociación civil para poder obtener la calidad de aspirante a candidato independiente obedece a la necesidad de crear una persona jurídica distinta de la del ciudadano aspirante a candidato independiente, a efecto de hacer posible la efectiva fiscalización de los recursos que perciba y erogue para la consecución de su pretensión de participación política independiente. De ahí que si la ley civil no reconoce otra forma de organización de la sociedad civil, no existe perjuicio alguno en que la norma electoral imponga a los aspirantes a candidatos independientes la creación de una persona jurídica bajo la modalidad de asociación civil, máxime si se considera que esta, en todo caso, es una forma de organización de la propia sociedad civil. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor magistrado. Concedo el uso de la voz. Bueno, muchas gracias. Quiero llamar la atención de un aspecto que me parece importante destacar. Como ha dado cuenta el secretario, el agravio cuarto del juicio ciudadano 28 de 2015 se consideró fundado al observar que el organismo público local electoral, al establecer el uso necesario del formato identificado como anexo 5 de la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en participar como candidatos independientes, extralimitó sus facultades, porque condicionó la validez de las firmas de apoyo recabadas por los aspirantes al uso del citado formato, de manera que impuso una carga no prevista en la norma aplicable al caso. Me explico, aquí el tema es que la redacción de la base tercera de la convocatoria establece una ambigüedad que en su caso debe ser aclarada para evitar confusión de quienes estén interesados. De esta manera, de la interpretación armónica del principio pro homine, del principio constitucional a favor de los derechos de las personas y el artículo 17 de los lineamientos generales para el registro de candidatos independientes, mismo que establece los elementos necesarios que deben contener las cédulas de respaldo ciudadano, se concluye inexacto que el formato de apoyo en el que se consignan las firmas de apoyo debe integrar el logo del OPLE de Veracruz. Por tanto, tal formato no puede ser obligatorio. Esta circunstancia pone en evidencia la necesidad de que la autoridad administrativa invariablemente ajuste su actuación al paradigma de interpretación que impone el artículo 1 de la Constitución Federal, así como al principio de certeza que rige la materia electoral, en virtud de cuál sea la persona el eje rector de todo discurso jurídico. Esta es la máxima protección a los derechos de los ciudadanos, en este caso, el derecho a contender por una propuesta sin partido. Que antes de restringirse procure la plena realización de esas libertades, incluidas desde luego las políticas. En este orden, en el caso concreto que se resuelve, se propone ordenar justamente ordenar una adenda a la convocatoria a fin de establecer de manera expresa que el formato establecido por el organismo público local electoral solo es de apoyo y que los aspirantes podrán presentar los apoyos legales requeridos en estos formatos o en otros libres, siempre que cumplan los requisitos mínimos establecidos por los lineamientos. Con esta decisión, este tribunal suscribe el compromiso de velar en todo tiempo por procurar la efectiva tutela de los derechos político-electorales de los ciudadanos,
su plena realización conforme lo establece la Constitución y la norma internacional en materia de derechos civiles y políticos, a través justamente de un control de convencionalidad y legalidad que mandata el artículo 1 antes referido. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias. ¿Alguna consideración que quiera hacer, magistrado Javier Hernández? Entonces, en términos de lo manifestado, señor secretario, se considera suficientemente discutido el proyecto de resolución, por lo que le solicito tenga bien recibir la votación nominal. Con su autorización, señor presidente, procedo a recabar la votación nominal. Magistrado José Oliveros Ruiz. Es mi propuesta. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con el proyecto. Señor presidente, informa usted que el proyecto de resolución a cargo del magistrado José Oliveros Ruiz ha sido aprobado por unanimidad de votos. No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las 18:41 del día en que se actúa, ordenándose levantar la presente acta en el libro correspondiente, firmando los que ya intervinieron. Muchas gracias por su presencia.